¿Qué significa el estoicismo para ti? ¿Cómo lo aplicas? ¿Es útil? ¿Lo conoces? ¿Qué valor extraes de él? Para mí, el estoicismo, puesto muy simple, es un sistema operativo ideado o casi perfecto para poder salir y sobresalir en entornos de tensión, estrés, angustia, incertidumbre y frustración. Es un compás moral que te ayuda a vivir mejor y a morir mejor. ¿Qué es para ti el estoicismo? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué técnicas extraes de esta filosofía de acción? Porque eso es lo bueno del estoicismo. Es una filosofía de acción. Recuerdo que Cícero decía que la filosofía, el fin de la filosofía, es aprender a morir. ¿Qué te parece? Hoy estamos aquí en Valencia, y digo estamos porque no estoy solo, trabajando en un proyecto de consultoría con una startup llamada HelloDemo, y estoy acompañado de dos personas con las que llevo trabajando años, y personas que en cierta manera son estoicas, a su manera. Así que voy a dejar que ellos te cuenten qué es para ellos el estoicismo y alguna forma en la que puedan llevarlo a cabo. Así que te presento a Aitor Contreras. Muy buenas. Que puedes encontrar en Instagram, en LinkedIn, Sí, y en la web en general. Facebook. Aitor, bueno, aquí donde veis a Aitor es uno de los mejores profesionales de marketing digital que puedas encontrar en todo el país y en habla hispana, y uno también de los autores del libro Marketing Digital para Dummies, que dejaremos dejaremos el link en la descripción. Aitor, ¿qué es para ti el estoicismo? Puesto para ir por casa. Bueno, ahora mismo para mí el estoicismo es las reuniones como las de consultoría que tenemos ahora, ¿no? El cómo presentarla, o cómo, en este caso, me estoy acordando un poco del caso ahora mismo del cliente, es quizá muchas veces cómo decir a un cliente que no crees que la idea sea suficientemente buena, o que no, o sea, no seguirle un poco la corriente y salir de aquí, irte a casa y decir, bueno, pues ya cobraré la factura, ¿no? Muchas veces es quizá decir lo que no quieren escuchar, y el estoicismo para mí también es muchas veces decirme lo que no quiero escuchar y aceptarlo y tragármelo, ¿no? En esencia. Yo diría, muchas veces, yo quizá el estoicismo en sí no sabía lo que era hasta que tú, Irra, ¿no? empezaste a hablar de ello, y hasta entonces yo siempre, al estoicismo quizás siempre le había llamado el carácter, ¿no? El carácter de verdad. Entonces para mí el estoicismo quizás es eso, ¿no? El carácter, el aguantar lo bueno y lo malo, ¿no? En esencia, en el día a día. ¿Y alguna forma en la que lo lleves presente en el día a día o algo? Para mí, yo entiendo el estoicismo cuando a veces lo encuentro cuando está pasando algo bueno, ¿no? O cuando creo que puedo mejorar. Entonces para mí es un símbolo inequívoco, es cuando quiero decir vamos para adelante. Y también hay una parte en que creo que intento que salga, que es la parte mala, que normalmente es cuando alguien me está sacando mucho de quicio, cuando una situación me exaspera, y en ese momento para mí la herramienta no es un vamos, sino es un párate y respira, ¿no? Quizá parezca muy simplista, pero al final acabo siendo blanco-negro, todo el rato estoy descubriéndome a mí mismo en una de esas dos situaciones, con lo cual siempre es el camino de vamos para adelante, o el camino de respira y para. Esas son quizá las dos herramientas que me ayudan a estar donde tengo que estar. Gracias por compartir tu sabiduría práctica con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y ahora os presento a Álvaro Villa. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Álvaro Villa es otro de los más grandes profesionales de marketing digital con el que he tenido la oportunidad de trabajar. Como podéis escuchar, estamos en un ambiente de tensión, es una startup, y por detrás escucháis unas voces y
la tensión que se respira en una startup, ¿para qué os vamos a engañar? Bueno, Álvaro es uno de los más grandes profesionales de marketing digital, un gran analista, un gran publicista digital y sobre todo Álvaro es una persona ultra excelente, mega meticulosa y muy productiva. Abajo en la descripción del vídeo compartiré una entrevista que le hice tanto a Aitor como a Álvaro, donde podéis conocer más sobre ellos y donde también podéis descubrirles en la web. Álvaro, después de esta presentación, ¿qué es el estoicismo para ti? Porque según sé, ha cobrado importancia en estos últimos años. Sí, sobre todo en los últimos años. Pues quizá pues una herramienta para enfrentarte al día a día y saberlo gestionar de una forma más tranquila y tener una vida más plena y más tranquila. Saber gestionar pues nuestras contradicciones y las contradicciones con las que nos enfrentamos, a las que nos enfrentamos todos los días, a nivel profesional, a nivel personal, en todos los ámbitos. Sin duda es una herramienta, una guía una forma de trabajo, realmente. ¿Y cómo alguna forma en la que lo lleves a cabo, yo creo que es algo que te sirve? Que del estoicismo, de lo más útil que yo he podido sacar y sigo sacando es todo lo relacionado con la importancia de la prudencia, de lo importante que es ser prudente, lo importante que es cómo juzgar y sobre todo cómo no juzgar. Bueno, yo creo que sí, sobre todo me ha enseñado a ser más prudente y a enfrentarme a las situaciones con más prudencia. Quizá también la parte de visualización negativa me ha ayudado mucho a la hora de plantearme, a la hora de cómo tomar decisiones y qué decisiones tomar, pues sin duda ha sido una herramienta que me ha facilitado cómo tomar determinadas decisiones, hacer ese objetivo de visualizar y enfrentarme a lo que realmente me da tanto miedo, cuál podría ser la peor opción que me podría pasar si tomara una decisión entre comillas equivocada, darme cuenta que para nada es algo tan grave y eso aligerar mi carga a la hora de tomar una decisión y poderlas tomar de una forma más consciente y más tranquila. Quizá esos dos aspectos, la prudencia y la visualización negativa. Muchas gracias por compartir Un placer. Tu sabiduría práctica en estoicismo. ¿Qué es para ti el estoicismo? ¿Cómo lo llevas a cabo al día a día? Háznoslo saber en los comentarios. El viaje continúa.